saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo episodio, donde tu sentir y pensar son mi prioridad. Bueno, y estaba un poquito ausente, pero bueno, aquí regresamos nuevamente con este nuevo episodio. Y hoy estaremos hablando de algo que yo he denominado padres malcriados. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, les voy a explicar a qué me refiero con este término, ¿ok? De padres malcriados. En los últimos tiempos, ¿ok? Me he encontrado mucha oposición por parte de los padres a la hora de las indicaciones y las recomendaciones que se les dan cuando sus hijos tienen alguna dificultad o, en la gran mayoría de los casos, padres que tienen hijos con alguna condición, con algún trastorno. Bien, entonces son estos padres que no les gusta, ¿ok? Hacer, o mejor dicho, tomar las indicaciones de los especialistas, hacen totalmente lo contrario, se molestan con los especialistas a la hora de dar las indicaciones, las recomendaciones y de corregirles lo que están haciendo mal y que está afectando al niño. Bien, y esto se debe por muchos factores. El primero de ellos, creo que es uno de los más importantes, es el proceso de duelo que vive un papá y una mamá cuando se enfrenta a un diagnóstico. Es lo primero. El no creer, el pensar que eso va a pasar en algún momento, en que, bueno, su papá, su tío, su abuelo también fue igual y mírenlo cómo resultó todo bien, mi hijo o mi hija no tienen nada. Hay una negación total y creo que es el primer factor determinante para estos padres malcriados, estos padres que hacen lo contrario, que no les gusta que los corrijas, que dicen que bueno, que hasta que tú no sabes, que no, usted no me va a enseñar a mí cómo criar a mis hijos, bueno, y etcétera, 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 que es lo que nos encontramos la mayoría de los especialistas en la salud mental y emocional. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? El proceso de duelo, un mecanismo de negación que existe en los padres cuando hay un diagnóstico y se les dan las indicaciones. Bien, también, sobre todo cuando ese duelo se vuelve crónico, cuando se profundiza. Bien, entonces cuesta más poder ayudar a los muchachos que ellos puedan obtener la ayuda adecuada con las indicaciones que se les dan. Bien, y un ejemplo clarísimo, y creo que es el más común, es el uso del celular. Cuando tenemos chicos con TDAH, chicos con dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje, etcétera, etcétera. Lo primero que, una de las cosas que hacemos es la pregunta, ¿no? La pregunta mágica la llamo yo. Usted le da el celular a sus hijos, ¿cuántas veces o cuánto tiempo al día tienen acceso sus hijos al celular o a las pantallas o a la tabla o al televisor? Mayormente el padre te dice, no, nunca, yo nunca, no, yo le quité el celular. Y cuando sabemos que es mentira, cuando sabemos que el papá, para que el niño se quede quieto en un lugar, le dan el celular. Para que se quede quieto en el carro, le dan el celular. Para que se quede quieto en casa, le prenden el televisor, le dan la tabla. Y todo el tiempo el niño tiene acceso a las pantallas. Por más que le indiquemos a un papá todos los elementos negativos, todo lo que causa el uso excesivo de las pantallas, el padre no toma conciencia. Bien, incluso escucho padres que dicen, no, mi hijo es muy inteligente porque tiene 3 años y maneja el celular como usted no tiene idea, pero no habla. El niño maneja el celular a la perfección, pero no habla. El niño maneja el celular a la perfección, pero no socializa. Le cuesta, ¿ok? Poder interactuar con otros niños. No entiende de lo que es las relaciones con otras personas, la empatía. O sea, son muchas cosas que afectan el uso del celular de forma excesiva. Bien.
contenidos violentos, juegos de pelea, de armas, o sea, todo lo que está presente en el uso excesivo del teléfono. Entonces, es lo primero que un papá dice cuando les pregunta sobre el celular. ¿Lo usan o no lo usan? Cuando saben que sí. Y pareciera que fuera como un desafío. El especialista me dijo que no lo usara, yo se lo voy a dar, ¿no? Porque mi hijo tiene que tener todo lo que él quiere, porque esa es otra. Van y les regalan a sus hijos de Navidad, de cumpleaños, un celular, una tablet, un niño de 5, 6, 7 años. Y lo más grave de todo es que se afianzan en información que sale a través de redes sociales, incluso por personas que dan informaciones erróneas en este caso, del uso del celular. Porque yo a veces veo cosas por acá y dicen, no, eso es mentira, que es más bien el celular los estimula y ven tanta cantidad de cosas que sale en redes sociales y por eso yo siempre le digo a los papás, tenemos que tener cuidado con lo que vemos en redes sociales, con lo que escuchamos en redes sociales. No todo lo que sale aquí en redes sociales es válido. Tenemos que ver quién lo dice, por qué lo dice, buscar información, sustentar. No podemos tomar y cuando se trata de la parte de la salud mental y emocional de nuestros hijos, no podemos tomar todo en serio. ¿Okay? Tenemos que buscar los profesionales indicados. Y por supuesto, saber que cada caso, cada niño es totalmente distinto. Bien, también el estigma social es otro elemento que está inmerso en esta negativa de los padres a seguir las indicaciones, ¿ok? Porque bueno, mi tía, la vecina, la abuela manifestó que no le hagas eso, no le den eso, no vayan para allá, no gasten dinero, pero ¿para qué vas a gastar dinero en un psicólogo? Ese niño no lo necesita. ¿Para qué le vas a dar los medicamentos que le mandó el neurólogo? Eso, yo leí que esos medicamentos deterioran su cerebro y afectan gravemente y no sé qué. Dale mejor unas goticas de agua de no sé qué. Bien, ¿es para qué lo vas a llevar para el psicólogo si el muchacho no está loco? ¿Acaso el niño está loco? ¿Cómo se te ocurre que vas a llevar a mi nieto, a mi nieta, a mi hijo al psicólogo? Y imagínense cuando necesitamos el apoyo de psiquiatría. Todavía tenemos una dificultad mayor o una oposición mayor. Otro elemento que también suele ocurrir es la sobrecarga o la fatiga de papá y mamá como cuidador, que eso suele ocurrir, ¿bien? Porque el padre se cansa y es normal. Yo siempre le digo a los papás, no te sientas mal porque te sientas cansado. Bien, ¿no? Porque hay padres que emocionalmente, oye, no quieren ni siquiera darse la oportunidad, ¿okay? De sentirse agotados y cansados tanto física como mentalmente. Y eso es parte natural de nosotros como seres humanos. Entonces los papás están cansados debido también, por supuesto, a la condición o al diagnóstico que tenga el niño, ¿ok? Eh, Dependiendo, por supuesto, de su nivel, de su gravedad en cuanto a su condición y a los elementos que están presentes en ella, por supuesto que va a causar fatiga en un papá. Papá que tiene que pararse temprano, que tiene que llevar al niño al psicólogo, al psicopedagogo, a la terapia ocupacional, a la terapia de lenguaje, a la natación, o un papá que se enfrenta a un hijo con una discapacidad intelectual profunda y tiene autismo nivel 3 y es no verbal. Entonces, eso por supuesto afecta y agota emocional y mentalmente. Y sobre todo cuando hay padres que han probado mucho distintas terapias, distintos especialistas y los avances de sus hijos no son los que ellos esperan. Yo creo que ahí está uno de los puntos también
Y creo que este es otro, sería otro tema, ¿no? Para un nuevo podcast, que es las expectativas que tienen los padres sobre sus hijos. Y más estos niños que tienen alguna condición, algún diagnóstico. Bien, entonces todo esto afecta. Y por supuesto, un padre agotado mental y físicamente, llega un momento que cuando viene el especialista le dice, no, estoy cansado, que haga lo que quiera, igual él no va a avanzar, él no va a ir a la escuela regular, entonces, y el problema es que todo esto va a afectar al niño, no directamente al padre, a la madre, afecta totalmente al niño. Bien, también otro elemento es la falta de comunicación. Yo creo que eso es uno de los elementos que a veces me consigo, la falta de una comunicación efectiva entre padres y especialistas. Explicarles. A mí me gusta mucho explicarles bien y les vuelvo, te lo repito como 3 veces, cada vez que les doy indicaciones, cada vez que hay una recomendación para los padres y sus hijos. Pero hay especialistas que no lo hacen, sobre todo la parte médica, ¿no? Lo que es neurólogo, psiquiatras, pediatras. Usted le va a dar este medicamento y toma, punto. Y algunos entonces no les explican a los padres, oye, mira, este medicamento es para esto y esto y esto. Los medicamentos los primeros 15 a 30 días están en un proceso donde el cuerpo se va adaptando, hay un proceso, se nos explican todo esto a los padres. Y los padres agarran el celular, colocan el nombre del medicamento y sale una información que los vuelve. A mí me llegó hace días a la consulta una mamá que me dice, yo no le voy a dar ese medicamento a mi hijo porque ese medicamento dice ahí que es para la esquizofrenia y mi hijo no es esquizofrénico. Y no le explican a los padres que es que resulta que uno de los efectos que tiene ese medicamento ayuda a ciertas conductas, ayuda a ciertos... Pero a veces los especialistas no explican. Y entonces cuando, por ejemplo, saltan de un psicólogo a otro psicólogo y tú le haces la misma indicación, ellos dicen, pero es que eso ya lo hicimos. Entonces comienzas tú a preguntar, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿En qué momento? Y cuando los padres comienzan a describirte lo que estaban haciendo, pues te das cuenta que no lo hicieron de manera correcta. No lo hicieron de manera efectiva porque no siguieron las indicaciones o simplemente no se les explicó qué debían hacer y cómo lo debían hacer. Por eso entonces hay que hablar mucho con los papás, estar mucho en contacto con los papás. Pero tenemos que fomentar esa comunicación entre padres y especialistas. Pero también tenemos que fomentar la conciencia de los padres. A veces esta oposición viene por muchos factores, a veces padres que son muy orgullosos porque interviene lo que es la personalidad de los padres. A veces, lamentablemente, ese orgullo afecta el desarrollo de los niños, ¿bien? Porque en algunas ocasiones hay padres que actúan desde la lástima. Pobrecito mi hijo, no le pongas a hacer eso, no le voy a hacer eso, no le voy a hacer aquello, porque es que él tiene tal cosa, él tiene autismo, él tiene TDAH. Bien, entonces padres muy sobreprotectores, pero muy sobreprotectores, que lo que hacen es matar la independencia de sus hijos. Los niños tienen que enfrentarse a la frustración, tienen que enfrentarse a los miedos, tienen que enfrentarse a los fracasos. Papá, mamá, tienes que entenderlo. Ellos tienen que enfrentarse a estos elementos que no son bonitos, que son negativos, pero que son parte de la vida y que ellos cuando lleguen a la vida adulta se van a tener que enfrentar. Y ahí
van a tener muchos problemas porque tú como papá y mamá no les enseñaste cómo enfrentar a esos enemigos. Tú le resolviste el problema y ya. Y por ley natural de la vida resulta y acontece que tu papá, que tu mamá, te vas a ir primero. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que preparar a nuestros hijos para un futuro donde nosotros no vamos a estar y que ellos van a tener que enfrentarse solos, porque eso es lo que queremos. A veces los padres, estos padres malcriados piensan que nosotros, los especialistas, somos muy duros, somos muy drásticos o no, o como no es su hijo, entonces, pero es que lo que queremos es el bienestar del muchacho. Y el bienestar del muchacho, del niño, de la niña, del adolescente, es que sea independiente, que se valga por sí mismo, que desarrolle sus potencialidades, que se desarrolle hasta el nivel que él puede, que trabajemos en base a las expectativas del muchacho, no del padre y de la mamá. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso, no, por eso cuesta tanto, ¿no? Y entonces, por eso esta pelea y esta lucha con estos padres que yo los llamo hoy en día los padres malcriados, y en donde confunden eh, en la corrección, confunden no, las normas con violencia psicológica, donde al niño no le puedes decir nada, tienes que dejarlo que él haga lo que él quiera. No, los niños tienen que tener estructura, los niños tienen que tener un patrón, los niños tienen que tener hábitos y más cuando hablamos de niños con algún diagnóstico en la neurodiversidad. Pero ¿cómo cuesta hacerle entender al papá y mamá que no es porque yo quiero ser malo con el niño? Es que él necesita una estructura, él necesita ponerle límites, el niño tiene que aprender a socializar. En estos días una mamá me decía, no, lo que pasa es que la niña no estaba escolarizada y yo le pregunto por qué y ella me dice que es porque la niña dijo que no quería ir a la escuela. Entonces la mamá no la lleva a la escuela. Tú no le puedes preguntar, tú no le vas a preguntar a tu hijo si quiere o no quiere ir a la escuela. Tiene que ir a la escuela. Porque todo el proceso, ustedes no saben la importancia que es la escuela para el desarrollo neurológico, psicológico, físico del niño. Desde preescolar, pasando por primaria y bachillerato. Todo lo que ellos aprenden, todo lo que ellos desarrollan en estas etapas. No le puedes preguntar a un niño que si quiere ir a la escuela. Tú no puedes preguntarle a tu hijo que si quiere o no quiere hacer la tarea. Tú no le puedes preguntar a tu hijo que si quiere o no quiere comer. Tú no le puedes eh, dejar a tu hijo la libertad de que si él quiere, cumple las normas y si no quiere, entonces no lo haga. Y aquí entramos en la soberbia de muchos padres, sobre todo, y eso pasa sobre todo en algunos padres con algún poder económico. Mi hijo puede hacer lo que quiera porque yo soy su padre y tengo para darle todo lo que él quiera. Pero ¿qué beneficio le estás dando a largo plazo a tu hijo? Ningún beneficio, ningún bien. Porque resulta que acontece que ya somos seres sociales y cuando el chico se enfrenta a esa sociedad donde hay normas, donde hay leyes, esas normas y leyes le van a impedir hacer lo que él quiera y le va a traer consecuencias negativas. Por eso es que les digo a los papás, escúchennos, no se pongan al nivel del niño, porque no vamos a obtener ningún resultado positivo para el muchacho, porque a veces no entienden que el que se afecta es el muchacho. Cuando yo tengo padres malcriados, que no hacen caso, que no toman las indicaciones, el que se afecta es el niño, porque no
podemos trabajar de forma adecuada, no podemos desarrollar de forma adecuada sus potencialidades, no podemos ayudarlo para que crezca como ser humano, como persona, para que evolucione. Entonces, a veces, estos padres malcriados, con amor excesivo y sin control, con egos excesivos y sin control, con soberbias excesivas y sin control, con duelos excesivos y sin control, con sobreprotección excesiva y sin control, lo que hacen es hacerle daño al desarrollo del niño. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en conjunto, de la mano. Sé que en algunas ocasiones el niño no avanza con algunos especialistas. Eso va a depender también de la conexión entre el niño y el terapeuta, por supuesto, la calidad o el profesionalismo del terapeuta, en fin, son muchos factores que pueden influir en el no avance del niño con algún especialista. Pero siempre le digo al papá, trabaja con un especialista. Si tú ves que por lo menos en 6 meses el niño no ha tenido ningún avance mínimo, entonces ve buscando alternativas. Pero si te va bien, quédate con ese especialista, hazle caso a ese especialista, sigue las indicaciones de ese especialista. Porque pasa mucho que los niños van bien con un especialista, ¿ok? Y resulta que salió uno y dijo tal cosa, entonces que hace las cosas distintas al especialista que está viendo al niño y lo sacan y se lo llevan para allá. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando lo sacan y se lo llevan para allá, no funciona, el niño tiene un retroceso y no es como te lo pintaron. Entonces, si tú ves que tu hijo está seguro, está avanzando, está desarrollando, sigue con ese especialista. Y si ves que hay oportunidades, que hay nuevas terapias, nuevas técnicas, que no aplica el especialista que es donde tienes a tu hijo, convénzalo con él. Pregúntale, mira, salió esto, está esto, hay esta nueva terapia, ¿será que probamos? ¿Será que intentamos? Tenlo por seguro que si nosotros revisamos y analizamos, ¿ok? De manera objetiva, científica y éticamente estas nuevas técnicas, estas nuevas terapias, tenlo por seguro que te vamos a decir que sí, anda. Prueba, no está de más probar a ver cómo le avanza. Pero está siempre en esta conexión. Entonces, cuando analizamos todo este tema, ¿no? de estos padres malcriados, nos damos cuenta que el, el, el verdadero trabajo para el bienestar de tu hijo está en hacer un buen equipo entre padres y los especialistas, enfocados en el niño, enfocados en las expectativas del niño. Yo siempre le digo a los papás que yo no puedo trabajar en función a tu expectativa emocional como mamá y como papá. A veces, sobre todo, por lo menos el tema de la escuela. Hay papás que quieren ver a sus hijos graduados y quieren ver como que se pare con el título. Ok, el niño se gradúa, pero y entró a la escuela regular y se graduó, pero aprendió algo verdaderamente para su vida. Y eso me pasa mucho. Tengo chicos con TEA, con discapacidad intelectual, con TDAH, con trastorno del aprendizaje, donde por sus niveles, por sus diagnósticos, no no tienen las herramientas suficientes para ir a una escuela regular y por supuesto buscamos alternativas. En una de esas está por lo que es los institutos de educación especial, ¿okay? Los talleres laborales,
el deporte, o sea, hay tantas cosas. Pero el padre no, yo quiero que mi hijo se gradúe porque yo sé que mi hijo puede. Y someten a ese pobre muchacho a una presión constante a nivel académico, donde el niño, por su condición, no puede lamentablemente alcanzar ese nivel mínimo que se requiere, porque las adaptaciones curriculares tienen sus límites. Creo que, y siempre lo digo en mis videos cortos de TikTok, de Instagram, siempre lo digo, porque estos muchachos no hacen nada con someterlos a toda esta presión, a todo el proceso que se da dentro de la escuela regular, cuando ellos no son o no tienen las herramientas para poder avanzar. Porque las adaptaciones curriculares no es quitarle, quitarle matemática y física y química y ponerlo a dibujar. Eso no son adaptaciones curriculares. Entonces, ¿qué pasa? Estos padres entonces se molestan, se ponen bravos. Usted no puede decir que mi hijo no puede aprender. Pero es que yo no estoy diciendo que tu hijo no puede aprender. Él va a aprender, pero a su ritmo. Lo que tenemos que ver es, los especialistas, es que si ese ritmo le es suficiente para ir a la escuela regular. Cuando el muchacho tiene otros elementos, otras potencialidades que podemos desarrollar. Porque no solamente lo sometemos a una presión académica, lo sometemos a una presión social. Y tú como mamá no vas a estar metida todo el día en el liceo haciéndole los trabajos y respondiendo a las preguntas del profesor por tu hijo, no puedes. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Yo sé que en muchas ocasiones estos padres rebeldes, ¿no? Surgen de quizás esa, esa realidad a la que los especialistas nos enfrentamos. Muchas veces eh, tenemos que ser realistas, tenemos que decir las cosas como son. Claro, hay que utilizar las palabras adecuadas, preparar a los papás. Yo siempre cuando hablo con los padres los preparo para los distintos panoramas, las distintas opciones, pero todo en función del bienestar del niño. Entonces me han llegado últimamente muchos casos donde, bueno, pasan la primaria y llegan al liceo y no pueden avanzar, los niños no avanzan. Y el papá insiste, insiste y pelea con la escuela y pelea con los especialistas y pelea con todo el mundo, porque es que mi hijo tiene que graduarse de bachillerato, pero es que no lo puede hacer porque él tiene lamentablemente hay unas limitaciones. Pero eso no quiere decir que lo vamos a encerrar en la casa que no haga nada. No, vamos a buscar otras alternativas porque las hay. Sí las hay. Pero tenemos que tener la mente abierta, tenemos que como padres manejar nuestros duelos, nuestras frustraciones, nuestro dolor, para darle la oportunidad a esos muchachos de que puedan surgir, puedan crecer en aquellas cosas que ellos tienen o tengan esas potencialidades. Ese es el objetivo de todos acá, el niño. Porque como les dije, me ha llegado últimamente muchos chicos, bueno, lamentablemente no pueden continuar en la escuela regular, entonces tengo que trabajar emocionalmente primero con los padres para luego enfocarnos en el niño y colabore para que podamos desarrollar el niño, porque nosotros los especialistas vemos a los niños en ciertas ocasiones, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero el resto de los días están con su papá y su mamá, y muchas veces todo lo que nosotros hacemos con los muchachos en la terapia, los psicólogos, los psicopedagogos, los terapistas de lenguaje, las distintas personas que pueden intervenir en el proceso terapéutico. Trabajamos fuerte con los niños, pero en casa
Entonces hacen todo lo contrario y echan a perder todo el trabajo y tenemos un retroceso y no avanzamos. Y después la culpa es de nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces vean todos los factores que hay. Todos los factores que hay que intervienen en este proceso. Así que si tú eres ese papá o esa mamá malcriado, vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar sobre qué estamos haciendo, sobre cómo nos estamos comportando ante los especialistas y así poder encaminarnos en el verdadero bienestar de los muchachos, en esa búsqueda de su independencia. Porque ese es el objetivo, la independencia de los niños y de las niñas. Y en especial, sobre todo, de nuestros chicos neurodivergentes. Ellos necesitan apoyo de todos, pero un verdadero apoyo, respetando sus decisiones, respetando sus gustos, respetando sus potencialidades. Ese es la verdadera ayuda. Y un mensaje a todos los padres. No le resuelvan los problemas a tus hijos. No le evites el sufrimiento. No le evites el fracaso. No le evites la frustración. Porque en algún momento se va a tener que enfrentar. Tu verdadero rol como padre es enseñarle, darle las herramientas para que él se enfrente a ese mundo. Para que cuando le toque enfrentarse a la frustración, a los miedos, al dolor, porque son elementos, son emociones, son sentimientos naturales del ser humano ante las situaciones que se nos presentan. No caigan abatidos por estos sentimientos y estas emociones, sino que si llegan a caer se puedan levantar y puedan salir adelante. Ese es tu rol como padre y como madre. Ayudar a tus hijos, enseñarles a tus hijos a cómo enfrentarse a la vida y a que sean totalmente independientes. Bueno, espero que les haya gustado el tema del episodio de hoy. Recuerden, reflexionemos. Y los especialistas estamos para trabajar en función de las potencialidades y las necesidades del propio niño. Así que bueno, recuerden, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, conéctense a través de mis distintas redes sociales, ahí van a dar mucha información, hacer sus preguntas, me pueden contactar también para lo que es la atención psicológica, tanto presencial como online. Y bueno, no olviden suscribirse, darle me gusta, ¿ok? Y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.